Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que en respuesta a todas las preguntas que ustedes nos envían, hace algunos programas especiales. Iniciamos el programa pasado el tema acerca de Jesucristo y continuamos con las preguntas acerca precisamente de Él. La siguiente pregunta ¿es posible que Jesús se haya casado? Tengo que decir que toda la Biblia está llena de alabanzas y bendiciones al matrimonio. El matrimonio ha sido siempre bendecido por Dios, por lo que si Jesús se hubiera casado, no habría cometido ninguna falta y los evangelios lo habrían mencionado como un dato importante. Más aún, el mismo Jesucristo bendijo las bodas cuando asistió a las bodas en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino, ¿se acuerdan ustedes? La Biblia menciona que el apóstol Pedro también estaba casado cuando lo eligió Jesucristo como discípulo, por lo que la Biblia no tendría ninguna objeción en haber mencionado el matrimonio y la familia de Jesucristo. Así que queda muy claro que la Biblia no habla mal del matrimonio ni lo considera algo malo, de tal manera que si Cristo hubiera estado casado, la Biblia lo hubiera mencionado. De repente, alguien piensa que entonces la iglesia está ocultando algo sobre la vida de Cristo, que Cristo se casó y la iglesia que ve el matrimonio como algo malo, lo está ocultando. Yo diría que hay que recordar que la iglesia considera el matrimonio como un sacramento, es decir, uno de los mejores caminos de salvación. Sin embargo, hay que ser claros, no existe dato alguno, ni en los evangelios, ni en los escritos de los apóstoles, ni en la tradición de la Iglesia, que mencione un posible matrimonio de Jesucristo. Es decir, no hay nada escrito sobre esto y por lo tanto, cualquier cosa que se diga será sin fundamento. Más aún, el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo predicó diciendo: «Quien deje por mí casa, hermanos y hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Esto lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 29. Por lo que se puede concluir que si Cristo pedía a sus discípulos esto, pues él mismo renunció a una familia. ¿Por qué? ¿Porque el matrimonio fuera algo malo? No, simplemente por el reino de Dios. Por otra parte, sería muy comprensible que, sabiendo que iba a morir, pues él pensara en no dejar a una esposa viuda ni a sus hijos huérfanos, que en aquel tiempo era una situación muy vulnerable para ellos, y ellos, viudas y huérfanos, tenían poca ayuda. Es curioso que en los últimos años algunas personas intenten despojar a Cristo de su divinidad, reduciéndolo a su mero aspecto humano, y por lo tanto pongan toda su curiosidad e interés en su apariencia física, y lleguen incluso a inventar historias sobre Cristo diciendo que su sabiduría le vino por estudios y no por ser Dios, que llegó a casarse y tener hijos, e incluso que no resucitó y que su cuerpo fue sepultado ocultamente. Yo diría que lamentablemente estas historias de ficción tienen éxito por el morbo y curiosidad que provocan, pero están totalmente alejadas de la realidad. Así que aquellas historias donde Cristo se casó con María Magdalena no tienen fundamento, no son mencionadas en la Escritura, ni en los primeros años de la Iglesia, son historias que aparecerán muchísimo tiempo después y totalmente ajenas a los textos reales. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesucristo eligió a 12 apóstoles? Bien, hay que decir que como el pueblo de Israel se formó con las 12 tribus de Israel
y así el número 12 se convirtió en signo de plenitud, Jesucristo, al elegir a 12 apóstoles, quiso manifestar que estaba formando un nuevo pueblo para dar la salvación al mundo entero. A ver, para que te quede muy claro, tú recuerdas que Abraham fue el fundador del pueblo de Israel. Abraham tuvo a un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a otro hijo que se llamó Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos formaron cada quien su propia familia, que fue creciendo y creciendo y creciendo, y a cada una de esas familias se les llamó las 12 tribus de Israel. Y estos 12 hijos de Jacob, por lo tanto, y que hicieron que el pueblo fuera creciendo y creciendo hasta ser ya una gran nación, son considerados como un elemento simbólico de todo el pueblo del Antiguo Testamento. Por eso, insisto, así como de las 12 tribus de Israel surgió esta idea de que Dios quería salvar a una gran multitud, Cristo dijo, pues yo también voy a elegir a 12. Yo no tengo 12 hijos, pero voy a elegir a 12 apóstoles para que se manifieste que quiero salvar a toda la humanidad. Fíjense qué interesante esta multiplicación que voy a hacer ahora. ¿Cuánto le sale, qué número le sale si ustedes multiplican el número 12 por 12? Bueno, de la multiplicación del número 12 de las tribus de Israel y 12 del número de los apóstoles, surgirá el número 144, que está presente en el Apocalipsis, pero no como algunos lo piensan, que solamente se van a salvar 144,000 personas, sino como un signo de que Dios quiere la salvación para toda la humanidad. Jesucristo tuvo muchos discípulos, pero solo eligió a 12 apóstoles. Los nombres de los apóstoles los encontramos en el capítulo 10 de San Mateo. Y fíjense que a mí me extraña algo. Hay personas que les pregunto, a ver, dime el grupo de jugadores del equipo América o del Guadalajara o del Santos, al cual le van y se avientan los 11, hasta los de la banca. Son 11 y los de la banca a veces llegan a ser hasta 15. Y les dices tú, a ver, dime los nombres de los 12 apóstoles y sácatelas, ahí se quedan en silencio, porque como no son jugadores, no meten goles, como no han metido algún penalti en especial, a lo mejor la gente no se lo sabe muy bien. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, te menciono, ahí están los nombres. ¿Qué te parece si los repasamos ahorita rápidamente? Simón, a quien después le llamó Pedro, y Andrés. Andrés era hermano de San Pedro, así que ya llevamos 2, Simón y Pedro. Después encontramos a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, Santiago el mayor y Juan. Después encontramos a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, a otro Santiago, al que se le conoce como Santiago el menor, que era primo de Jesucristo, porque era hijo de un hermano de San José. Por eso hay Santiago el mayor y Santiago el menor. Después vamos a encontrar a 2 Judas, que va a ser uno Judas, el primo también de Jesucristo, Judas Tadeo, y otro que va a ser Judas el traidor. Encontramos a Simón, y para concluir esta parte te digo que entre los 12 apóstoles había 3 grupos de hermanos. ¿Quiénes eran hermanos entre los 12 apóstoles? Ya lo dijimos, que te quede muy claro, Pedro y Andrés. También eran hermanos Santiago y Juan, y también eran hermanos los primos de Jesucristo, que eran Santiago el menor y Judas Tadeo. Así que bueno, ahí está la respuesta a la pregunta de por qué Jesucristo eligió 12 apóstoles. La siguiente pregunta es, ¿Jesucristo eligió mujeres como apóstoles? Bueno, en la lista que muestra los evangelios, no aparece, si pusiste atención, el nombre de ninguna mujer. Esto se entiende por la cultura y el contexto en el que vivía Jesucristo, donde las mujeres no tenían tanta importancia para un mundo machista. Sin embargo, Jesucristo tuvo seguidores de ambos sexos
Y la Biblia menciona que había varias mujeres que acompañaban al grupo de los apóstoles. Como después de la resurrección de Jesucristo, María Magdalena fue la encargada de difundir el gran acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, pues por esto la Iglesia la ha llamado también apóstol, porque esta palabra, apóstol, significa el trabajo o la labor que tiene una persona para dar a conocer la vida y obra de Jesucristo. Así, de esta manera, la Iglesia alude al apostolado de tal o cual persona. Dicho en una forma más sencilla, seguramente Cristo también tuvo mujeres apóstoles, aunque no son mencionadas en la Biblia. La siguiente pregunta: ¿qué significan las palabras de Jesucristo? Se les perdonarán todos los pecados menos el que peque contra el Espíritu Santo. Bueno, es una frase de Jesucristo. Se les perdonarán todos los pecados, pero al que peque contra el Espíritu Santo se le considera reo de muerte. Esta pregunta te la responderé al regreso de un breve corte. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. En tu camino, en tu camino. Es la mujer María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano aquí en Tu Camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Continuamos con mucho gusto en este programa en el que estamos tratando de responder a tus preguntas, y la pregunta que quedó en el aire es: ¿qué significa que Cristo puede perdonar todos los pecados menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo? Vamos por partes, miren. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así lo decimos en el credo. Procede del Padre y del Hijo, y este Espíritu Santo lo recibimos a través de los sacramentos. El Espíritu Santo, mediante los dones que Él nos da, va fortaleciendo, iluminando y santificándonos. Sin el Espíritu Santo, el hombre permanece en su nivel terreno y no puede trascender. El pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué sería? Sería no reconocer la necesidad que los humanos tenemos de Dios. Sería negar todo tipo de ayuda y de gracias para poder ser mejores. En otras palabras, sería oponerse e impedir la acción de Dios para que Él pueda salvarnos. Un ejemplo te lo podría dar a través de esto. Imagínate a un hombre que se está ahogando, al que le ofrecen ayuda mediante primero un salvavidas, luego unas cuerdas, luego una lancha, etc. Por más ayuda que se le intenta brindar, si él se niega a aceptarla, pues nadie podrá obligarlo a salvarse. Aquí se puede aplicar una de las frases de San Agustín: Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Para crearnos, Dios no necesitó de nosotros, pero para salvarnos es necesaria nuestra participación. El pecado, pues, contra el Espíritu Santo significaría no dejarme ayudar por todas las formas que Dios tiene para que yo pueda salvarme. Vamos a la siguiente pregunta, una pregunta que me parece curiosa e interesante, y dice así: Jesucristo utilizó hostias o pan en la última cena. Y es que, bueno, de repente, cuando somos chiquillos, nos llama la atención ver pinturas donde Jesucristo está con una hostia en la mano, pero la Sagrada Escritura dice tomó pan,
Y uno como niño dice, para mí eso no es pan, eso se parece más bien a las obleas con cajeta que me como o a las pepitorias, este material tan delgadito. Vamos a responder, miren, en la última cena Jesucristo celebró el rito de la Pascua judía. Este rito, de acuerdo al capítulo 12 del libro del Éxodo, exigía cómo tenía que ser la comida. Y este capítulo exigía que el pan fuera ácimo. ¿Sabes qué es un pan ácimo? Es un pan al que no le pones levadura. ¿Para qué sirve la levadura en un pan? Pues para que se hinche, para que tenga mucho aire en su interior y de esta manera quede esponjado. Un pan sin levadura es un pan que no levita, que no se levanta, que no tiene poros en el interior y por lo tanto queda exactamente como las obleas, como las pepitorias, que es harina con agua, pero si le pones tú levadura, esa harina con agua se fermenta y crece y se levanta. Pero si pones harina con agua y no le pones levadura, pues se queda así totalmente planita, cocida, pero no se levanta. El pan utilizado en la última cena fue un pan ácimo y de un tamaño semejante al que hoy conocemos como el pan árabe. Durante los primeros siglos del cristianismo se utilizó un pan semejante para la Santa Misa, pero por razones prácticas, con el paso del tiempo, se hicieron mejor porciones personales de pan ácimo, sin levadura, fabricado con solo harina y agua. Entre cosas prácticas la siguiente, imagínate que el sacerdote consagraba una hostia grandotota, ¿no? Muy bien. Pero después había 200 personas para comulgar. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Empezar a cortar y estar dividiendo en pedacitos exactamente para que quedaran 200. ¿Cuánto tiempo se tardaba en estar cortando? Pues a veces la gente se desesperaba un poquito y por eso se decidió, para que la gente no esté esperando, hacemos una hostia pequeña para el sacerdote, no tan grandota como era el pan ácimo, y para cada persona un pan, también de harina y agua sin levadura, pero que le quepa perfectamente en la boca, porque también había otro problema. A la hora de partir los distintos panes ácimos, a alguien le tocaba un pan muy grandote y entonces tenía que hacer varias mordidas para podérselo comer, o bien le tocaba con puntas y entonces se picaba un poquito el paladar. Por eso se decidió hacer un pan totalmente circular para que entrara en un solo bocado y la persona no tuviera absolutamente nada que le hiciera daño en el paladar. Así surgieron pues las formas que hoy conocemos con el nombre de hostia. Fíjate, la palabra hostia es una palabra que se le da porque significa ofrenda. Cuando alguien dice yo voy a hacer una ofrenda a Dios, también puede decir voy a entregarle una hostia a Dios. Y es que Jesucristo en la Eucaristía se ofreció en sacrificio por toda la humanidad. Él es nuestra hostia, Él es nuestra ofrenda. La hostia del sacerdote, como lo he comentado, generalmente es más grande que la de todo el pueblo para recordar el gran pan que se comparte por la comunidad y también para que pueda ser vista desde cualquier parte de la iglesia. Pero el sacerdote siempre antes de la comunión tiene que partir esta hostia en varias partes, comer una parte y las otras las reparte entre la gente. Las hostias que reciben los fieles, pues tienen el tamaño, ya lo hemos dicho, para recibirla en un bocado, sea una boca grande o una boca pequeña como la de los niños. ¿Quiénes hacen las hostias? Bueno, pues fíjate que en la mayoría de los casos son religiosas las que se dedican a hacer esto. Ellas cuidan mucho que la harina sea totalmente pura, no tenga basuritas, esté bien cernidita, la mezcla con agua muy pura también y la ponen en unas planchas, imagínate una mesa grandotota, caliente, y para que esté bien aplastadita le ponen otra plancha encima para que pueda tener esta, apariencia totalmente planita. Y hay algunas religiosas que con mucho cariño a estas planchas de metal les han hecho algunos dibujos de una crucecita o algunas frases del Evangelio en griego, y por eso cuando recibimos la hostia vemos que la hostia tiene como unas partes así con figuritas, pero eso ya es lo de menos. Lo importante es que sea harina
y agua purísimas que no tenga levadura. Así que si tú dirías, es que yo quisiera que me den mejor pan Bimbo, que me den pan integral, que me den una galleta Ritz o algo, este tipo de cosas no se pueden utilizar en la misa. Si quieres algo de eso, pues vas, comulgas y luego ya te compras tu pancito afuera. Ahí generalmente hay una panadería cerca de las iglesias. No sé por qué, pero casi siempre la gente va a la iglesia y después pasa por el pan en la mañana o en la noche. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron los romanos los que condenaron a Cristo si él no vivía en Roma? Bueno, hay que recordar que el general Cneo Pompeyo, conocido como el Magno, y nombrado cónsul por sus méritos militares, fue el que conquistó en nombre de Roma la ciudad de Jerusalén en el año 64 a.C. Este hombre Pompeyo es el que le dio nombre también a la ciudad de Pompeya. Y este hombre, 64 años antes de Cristo, llega con su ejército, con sus militares y domina Jerusalén. Desde entonces, el pueblo judío que vivía en aquel lugar tuvo que obedecer al César, al jefe de Roma, y pagarle impuesto, al que le llamaban también tributo. Acuérdate que cuando Cristo nació, ya los césares querían su impuesto, su tributo, y por eso uno de ellos mandó que se hiciera un censo en Belén para saber cuánta gente habitaba en aquel lugar y saber cuánto dinero le tenían que entregar de impuesto o de tributo. En aquel tiempo, aunque la autoridad en Jerusalén estaba tomada por los romanos, también los judíos tenían su propia autoridad. ¿Quién era la autoridad de parte de los judíos? El Sanedrín. Era un grupo de sacerdotes, de fariseos, que eran como el Consejo de Jerusalén, como la Asamblea de Senadores de Jerusalén, y ellos tomaban algunas determinaciones. Pues bien, este grupo, el Sanedrín, fue el que entregó a Cristo a los romanos para que ellos lo sentenciaran a muerte. Muy hábiles. Ellos no podían matar a nadie, pero lo entregan a los romanos, lo acusan falsamente, para que de esta manera los romanos lo consideren un enemigo y puedan matarlo. De esta manera se libraban de quien consideraban un falso profeta, y al mismo tiempo conservaban la paz con el Imperio Romano, que veía con malos ojos cualquier revuelta y a cualquier Mesías que pusiera en peligro la autoridad del César. Los romanos condenaron a Cristo porque él aceptó ser el rey de los judíos, mientras el César, para los romanos, era considerado el único rey. De hecho, la inscripción que pusieron sobre la cruz de Cristo decía así: Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Es decir, ¿por qué estamos crucificando a este hombre? Porque se considera el rey de los judíos, y el rey de los judíos no puede ser nadie sino solamente el César, que es rey de todos los lugares y pueblos conquistados. Así que esta es la razón por la cual los romanos son quienes matan a Cristo, aunque Cristo no viva en Roma. Mayo es el mes dedicado a las mamás. Y si tú quieres que se aplique todo un mes de misas por tu mamá difunta, para dar gracias por sus beneficios y pedir por su eterno descanso, puedes solicitar las misas gregorianas en la parroquia de San Cosme y San Damián. Informes al 55 55 66 7744 y al 55 57 05 59 39. Anota a tu mamá y haz oración por ella siempre. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Con mucho gusto vamos a seguir respondiendo a muchas preguntas que nos van llegando acerca de la vida de Cristo, de los santos, de la iglesia,
de historia, de supersticiones, y en este caso estamos respondiendo a todas las que tenemos acerca de Jesucristo. A mí me da mucho gusto que las personas tengan dudas, porque gracias a las dudas vamos creciendo en nuestro conocimiento. Fíjense, esta pregunta es interesante. A lo mejor si yo se las hiciera a ustedes, algunos las sabrían contestar inmediatamente, pero otros no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo clavado en la cruz? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo clavado en la cruz? ¿Tú lo sabes? Mira, el Evangelio de San Marcos nos da referencias de las horas precisas. Así lo dice el capítulo 15 de San Marcos, te lo voy a leer textualmente. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Si pusiste atención, este evangelio habla de la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Jesús fue crucificado en la hora tercera o tercia, que correspondía en el horario de los romanos a las 9 de la mañana. Los romanos le llamaban a la hora tercera o tercia, lo que nosotros le llamamos las 9 de la mañana. Las tinieblas se hicieron presentes desde la hora sexta hasta la hora nona o novena. ¿Cuál era la hora sexta para los romanos? Las 12 del mediodía. Y la hora nona o novena es lo que se refiere desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Esto significa que Cristo muere a las 3 de la tarde y por lo tanto si hacemos un conteo de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estaremos sacando como conclusión que Cristo está en la cruz crucificado 6 horas, de acuerdo a este Evangelio de San Marcos. Cuando la gente no sabe la forma de los romanos en la que contaban el tiempo, pues se confunde porque algunos dicen Jesús fue crucificado a la hora tercera, dicen, entonces lo crucificaron a tercera, 3 de la tarde, entonces la hora sexta significa las 6 de la tarde y la hora nona, las 9 de la noche. No, los romanos tenían otra manera de medir el tiempo que yo te he explicado ahora. Y por eso hay algunos cantos que dicen Cristo murió a la hora de nona, y esto significa a las 3 de la tarde. Por esta razón, en muchas de las catedrales del mundo, justamente a las 3 de la tarde se toca un golpe solo con la campana mayor. La siguiente pregunta fue la siguiente. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? Muy bien, estas palabras son conocidas también como las famosas 7 palabras. Y antes de decírtelas, yo te quiero explicar un poquito esto, porque si tú dices, oiga padre, acaba de decir que Cristo estuvo casi 6 horas crucificado y en esas horas solamente dijo 7 palabras, ¿por qué? Bueno, a ver, imagínate tú la pena de cruz. La pena de cruz no es como a lo mejor tú la tienes en tu Cristito que está colgado ahí en tu sala o en tu recámara, donde el Cristo tiene un poquito de sangre nada más en el pecho y en la puntita de los clavos y ya. No, Cristo tuvo una muerte tremenda. Toma en cuenta que no había dormido nada durante la noche porque lo tuvieron preso. Durante toda la noche lo estuvieron golpeando. Además de esto, los azotes que, de acuerdo a lo que sabemos por la información que recibimos de las penas, los tormentos que ejercían los romanos sobre sus presos, sobre aquellas personas que querían ejecutar, pues son muy semejantes a las que tú viste en la película de la Pasión. Algunas personas piensan que la película de la Pasión fue exagerada y yo tendría que decir que incluso se queda cortita porque muchos morían ni siquiera en el Calvario, sino en el camino hacia el Calvario. Se quedaban muertos por las penas, por las golpizas tan tremendas que llegaban a recibir. Ahora, cuando eran crucificados, imagínate
tenían que estar soportando su peso únicamente sobre los pies, en el caso si estuvieran amarrados o clavados, de tal manera que para poder hablar tenían que estirarse, poder tomar aire y de esta manera hacer que saliera la voz. Esto significaba sostenerse sobre los pies, y si estaban clavados los pies, ¿te imaginas el esfuerzo? Por eso Cristo, como muchos otros, lo que hacía era dejar caer el cuerpo totalmente hacia abajo, aunque la parte de las muñecas se fuera desgarrando, pero trataban de no levantarse porque esto implicaba un sufrimiento muy, muy grande. Sin embargo, Cristo quiere decir algunas palabras para dejarlas como testamento y para terminar su predicación en el mundo pues como con broche de oro. Así que las palabras que Cristo dice son primero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está tomado del Evangelio de San Lucas y está indicando que Cristo no tiene ni resentimiento, ni coraje, ni odio por esta humanidad pecadora que ha venido a salvar, sino más bien tiene compasión y pide para ellos el perdón. El Salvador del mundo no puede pedir castigo para los que viene a salvar. La segunda palabra está dirigida hacia un ladrón que se arrepiente en el momento de la crucifixión y que está clavado o amarrado también junto a Cristo, y Cristo le contesta: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra que indica que no importa cuándo la gente se arrepienta, siempre tiene una respuesta de parte de Dios. Esta palabra está tomada de San Mateo y de San Marcos. Después la siguiente está tomada de San Juan, y es cuando Cristo ve a su madre ahí sola, junto a la cruz. Recuerda que San José había muerto, si no estaría San José junto a ella. Si María hubiera tenido otros hijos, estuvieran ahí también los hijos acompañándola, y sin embargo está María sola, y está acompañada por Juan, el discípulo más joven de Jesucristo, y Jesús no quiere dejar a su madre abandonada, y por eso le dice: Madre, ahí tienes a tu hijo, es decir, tómalo como si fuera yo, tienes todavía un gran corazón. Y le dice también a Juan: ahí está tu madre, diciéndole: te la encargo, trátala como si fuera tu propia madre. Y con esto nos enseña también que nosotros podemos adoptar a la Virgen María como nuestra propia madre. La siguiente palabra está tomada de San Mateo y de San Marcos y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunas personas dicen que Cristo se está quejando, se está lamentando, está sintiendo el abandono, y aquí se equivocan porque estas palabras son un salmo. Los judíos, cuando de repente se sentían agobiados y querían poner su confianza en Dios, decían: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en hebreo es Levi, lama sabactani, de tal manera, o Eli, lama sabactani, y Cristo lo que hace es orar este salmo en la cruz. La siguiente palabra hace referencia a una necesidad física de Cristo: tiene sed. Y tiene sed no únicamente de líquido, sino también de que su palabra vaya cundiendo por el mundo. Está tomada esta palabra de los evangelistas Juan, Mateo y Marcos. La penúltima palabra, cuando Cristo dice: estoy muriendo, concluyendo todo lo que tenía que hacer. Cristo dice: todo está cumplido o todo está consumado. Esto significa: no me faltó nada por hacer. Les mostré mi palabra, les mostré mi amor, les mostré mis milagros, todo está listo, puedo irme tranquilo de esta tierra. Y la última: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es cuando muere. Qué hermoso sería que cuando llegara el momento de nuestra muerte nosotros pudiéramos decir estas dos palabras, decir: Señor, me voy, no te debo nada, no le debo nada a nadie, he hecho lo que tú esperabas de mí y por eso pongo en tus manos mi espíritu. La siguiente pregunta dice: ¿qué significan las letras INRI, INRI, sobre la cruz? Y es que seguramente muchas personas desde niños ven en la casa o en la iglesia un crucifijo que tiene un letrerito arriba y dice INRI. Y como esta es una palabra que pues para nosotros no significa nada, no tiene ninguna relación con lo que hablamos al día a día, pues la gente se pregunta. Y qué bueno que se pregunten, porque no hay peor cosa que la gente vea esto
y ni siquiera se cuestione por qué tendrá esas letras ahí, qué significarán, en qué idioma están. Miren, los 4 evangelios, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, mencionan lo que se conoce como títulos crucis, es decir, el título de la cruz, el letrero de la cruz que mandó poner Poncio Pilato sobre la cruz como causa de la sentencia de la crucifixión de Cristo. Es decir, miren, para que todos los que estaban viendo a los que estaban sentenciados, ejecutados ahí, y supieran la causa de su escarmiento, por qué habían sido condenados, el letrero tendría que estar escrito en 3 idiomas. Ya en un programa anterior dijimos que en tiempos de Cristo la gente judía hablaba el hebreo, pero también hablaban el griego porque los griegos habían conquistado aquella región y habían metido muchas palabras griegas, y también hablaban el idioma de los romanos, es decir, hebreo, griego y latín. Pero de esto continuaremos hablando al regreso del corte. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Continuamos con mucho gusto en este programa en el que estamos tratando de responder a tus preguntas, y la pregunta que quedó en el aire es: ¿qué significan las letras INRI, INRI sobre la cruz? Dijimos que en tiempos de Cristo la gente judía hablaba el hebreo, pero también hablaban el griego porque los griegos habían conquistado aquella región y habían metido muchas palabras griegas, y también hablaban el idioma de los romanos, es decir, hebreo, griego y latín. Por lo tanto, cuando se ejecutaba a una persona, para que todo el mundo viera por qué se le estaba ejecutando y les diera miedo que les llegara a pasar lo mismo, ponían un pedazo de madera o algún pergamino, es decir, piel de cerdo, con una escritura diciendo por qué se había sentenciado a aquella persona. Y la inscripción decía en latín, hebreo y griego: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Esto, dicho especialmente en latín, te lo voy a decir: Jesús Nazarenus Rex Iudeorum. Te lo repito: Jesús Nazarenus Rex Iudeorum. Ahora, como muchos pintores no sabían escribir ni siquiera el latín, porque bueno, es raro encontrar una pintura donde se represente a Cristo con el letrero completo. ¿Quieres ver una pintura que tenga el letrero en hebreo, en griego y en latín? Por ejemplo, ahí está el Cristo de Velázquez, una imagen que se encuentra en el Museo del Prado. Y precisamente Velázquez, este pintor, dijo: pues yo quiero pintar en hebreo, y fue y le preguntó a los judíos cómo se escribía esto, y quiero pintar en griego, y fue y le preguntó a los griegos cómo se escribía, y así lo hizo completamente. Otros, como nada más le entendían un poquito al latín, decían: pues lo voy a poner Jesús Nazarenus Rex Iudeorum. Pero otros ni siquiera les sabían el latín completo, y les daba flojerita escribir las letras con tanto cuidado, y entonces dijeron: voy a poner la primera letra, es decir, la inicial de cada palabra. Entonces yo te las repito y tú me vas diciendo cuál es la inicial. Jesús, con I, y Jesús, porque en latín no existe la letra J. En latín la letra J es como si fuera la letra I. Así que Jesús llevamos la letra I. Nazarenus, que significaría de Nazaret, Nazarenus, la primera letra, ya llevamos la letra N. Rex, que significa rey, ya llevamos la letra R. Y Iudeorum, que sería judíos, ya te dije que no existe la letra J en latín, Iudeorum sería I, de tal manera que quedaría entonces la letra INRI.
INRI, como una abreviación de Jesús Nazarenus Rex Judiorum, o en español, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Aquí tenemos que decir que de repente alguna gente, pues por ignorancia o por otra cosa, le da otro significado. ¿Tú has oído hablar de los masones? Bueno, los masones son una especie de secta secreta donde ellos se apoyan mutuamente para ir creciendo y tener altos puestos, altos mandos. No son nada católicos y algunos masones pretenden, con falsos argumentos, decir que estas letras son Igne, Nature, Renovatur, Integra. Fíjate nada más, Igne, Natura, Renovatur, Integra, que significaría en español, por el fuego se renueva completamente la naturaleza. Bueno, ¿qué tendría que ver un letrero de que por el fuego se renueva completamente la naturaleza puesto en la cruz de Cristo, cuando las costumbres en tiempo de los romanos era que se tuviera más bien la causa de la sentencia? Así que si en tu casa tienes un Cristo que diga INRI, ya sabes qué significa. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con esto es ¿en dónde se encuentran las reliquias de la cruz de Cristo y las otras reliquias de la pasión? Antes de responderla, quiero decirte lo siguiente. Mira, la palabra reliquia es una palabra en latín y significa lo que queda. Eso es lo que significa reliquia, lo que queda. Textualmente, originalmente, significa lo que queda. Por lo tanto, la palabra reliquia se refería a los restos de una persona. Por lo tanto, el cadáver. El cadáver de una persona es una reliquia, o parte del cadáver. Y por eso, algunas personas cuando iban a sepultar a su mamá, le cortaban un cabellito, un rizo del cabello y lo guardaban en un lugar. Decían, me quedé con una reliquia de mi mamá. Y a la cajita donde la guardaban le llamaban relicario. O alguna gente, en el caso de los santos, que no se han corrompido, por ejemplo, hay muchos santos que siguen como si estuvieran dormidos, su cuerpo no se ha hecho corrupto. Tenemos, por ejemplo, a el Padre Pío de Pietrelcina, tenemos a la mujer que vio a la Virgen de Lourdes, Santa Bernardita, tenemos a San Charbel, que incluso su cuerpo sigue sudando una especie de perfume, y son cuerpos que no se han pudrido maravillosamente. Y bueno, a todos estos cuerpos se les llama reliquia, pero también se le empezó a llamar reliquia a algunos objetos que tuvieron contacto con Cristo. Por ejemplo, la cruz de Cristo es una reliquia, la corona de espinas es una reliquia, los clavos. Y entonces ya aclarado esto, te tengo que decir que la mayor parte de las reliquias de la Pasión de Cristo se encuentran en Roma, en una iglesia que se llama la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Se llama Santa Cruz de Jerusalén, pero está en Roma. En ese lugar tú puedes llegar y ver, ¿qué te diré?, a medio metro, porque están detrás de una vitrina, pero te puedes acercar perfectamente. Y cuando yo hago un viaje con todos mis acompañantes, siempre vamos a este lugar. ¿Qué vas a ver ahí? Vas a ver parte del letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Vas a poder ver parte de este letrero, la otra parte se ha destruido. Vas a poder ver también uno de los clavos de la cruz de Cristo y vas a ver también un fragmento importante de la cruz que Cristo utilizó. Ahí también está el fragmento horizontal de Dimas de la cruz del buen ladrón. Otro fragmento de la cruz de Cristo se encuentra en el obelisco de la Plaza de San Pedro. A ver, si no sabes lo que es un obelisco es una piedra tallada como si fuera una aguja alta, 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 que los egipcios ponían al frente de sus templos como un monumento al sol. Cuando los romanos conquistaron Egipto, como un trofeo, se traían estos obeliscos que llegan a medir 15 metros y que pesan 70 toneladas o más. Los romanos eran impresionantes para esto, pues resulta que los romanos se llevaron varios obeliscos y uno de esos es el que está en la Plaza de San Pedro, frente a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y ahí en la parte alta hay una esferita que contiene una astilla de la cruz de Cristo. Por otra parte, tenemos también que la corona de espinas se encuentra
en la Catedral de Notre Dame en París. Ahí en esa famosa catedral tú puedes ver, entrando al lado derecho, la corona de espinas de Cristo. La columna donde fue flagelado se encuentra también en Roma, en otra iglesia que se llama Santa Praxedes, y la sábana santa, como bien tú la conoces, se está guardando en Turín, Italia, en una forma constante. Estas son como las reliquias más importantes de la pasión de Jesucristo. Algunas de estas reliquias, digamos, no se exhiben todo el tiempo, como por ejemplo la sábana santa, solamente se exhibe en los años santos cada 25 años, y lo que sí se puede exhibir es alguna copia o alguna fotografía. ¿Esto para qué? Pues para que duren para muchas generaciones, porque durante un tiempo estas reliquias se exhibían al pueblo sin vitrina y la gente de tanto tocar y tocar y tocar, pues se las iban acabando. Imagínate un ejemplo, en San Pedro hay una escultura del apóstol San Pedro en la Basílica de San Pedro, hecha totalmente en bronce, y de tantos peregrinos que pasan y le soban el pie se lo tienen que cambiar cada año porque se lo dejan totalmente lisito, sin deditos ni nada. Imagínate la reliquia en madera y otras cosas, pues se habrían acabado. Por eso ahora solamente cada determinado tiempo. Hemos contestado a muchas preguntas el día de hoy y en el siguiente programa seguiremos haciendo lo mismo. Que Dios les bendiga.